Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno es empezar un nuevo año y empezar un nuevo tiempo en el cual que el Señor nos permita seguir aprendiendo. Fíjese que en esta ocasión vamos a empezar un estudio. Estaba esperando que tal vez ahorita que es enero ya, comenzar un estudio, no sé cuánto, pero quiero hablar sobre el discípulo. El tema es el auténtico discípulo. Amén. Que usted y yo podamos ser un auténtico discípulo. Porque también recuerde que la gran comisión fue ir y hacer discípulos. Pero tenemos que empezar por nosotros. Y debemos de ver si nosotros nos estamos convirtiendo en discípulos. Si somos discípulos, y también deberíamos y debemos de tener la capacidad para ser discípulos a otros, porque esa fue la comisión del Señor. Amén. Así que vamos a comenzar este día con este estudio, el auténtico discípulo. Y para eso yo quiero que usted me acompañe a Mateo 5. Vamos a leer Mateo 5 del 1 al 12. Mateo 5 del 1 al 12. Dice la palabra del Señor y el estudio está basado aquí en el Sermón del Monte, ¿verdad? Amén. Espero que ya tenga listo su Biblia y su cuaderno y que el Señor nos dé siempre la fuerza, la capacidad, la comprensión, esa revelación que necesitamos. Amén. Dice Mateo 5 del 1 en adelante, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por este momento en el cual podemos presentarnos delante de ti, agradeciéndote una vez más. Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú traigas revelación a nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Entonces, viendo la multitud, dice el versículo 1 de Mateo 5, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. El auténtico discípulo. ¿Quién es? ¿Cuál es su recompensa? Fíjese que pocas veces en la historia se ha dicho con tan pocas palabras tanto significado. Porque vemos aquí las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas de nuestro Señor, pues son grandes, son poderosas a nuestras vidas. Y esas bienaventuranzas de nuestro Señor, presentando al mundo un cuadro descriptivo del auténtico discípulo. Amén. El auténtico discípulo debe de tener todas estas características. Las bienaventuranzas cubren la gloriosa esperanza y recompensa que el creyente puede esperar ahora, aquí en la tierra y en la eternidad. Ahora,
dice la palabra, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. El primer punto que vamos a ver es Jesús vio a las multitudes. Y es de notar que el Sermón del Monte fue dado a los discípulos, no fue dado a la multitud. No se sabe tampoco con certeza en qué lugar del monte lo hizo. Tampoco no hay una forma de saber cuánto tiempo se tardó, ¿verdad? Entonces, aquí lo primero que llama la atención es viendo las multitudes o viendo la multitud. Y dice la palabra que Jesús fue movido a compasión, porque en él había una angustia desesperada y una necesidad de alcanzar a todas aquellas personas que estaban ahí. Dice que vio a ovejas sin pastor. Y él siendo el pastor por excelencia, ¿verdad? Pero resulta que ¿cuántos de ellos no estaban dispuestos a aceptar a Jesús como pastor, sino únicamente como a alguien que solucionaba sus problemas? Tal vez muchos de ellos estaban ahí porque tenían una necesidad, tal vez necesitaban un milagro, algunos tal vez tenían la necesidad de comer y sabían que el Señor multiplicaba los alimentos. ¿Cuántos de ellos habrán estado ahí solo por el hecho de ver este evento, de ver cómo se comportaba Jesús? ¿Cuántos fueron llevados a ese lugar por el ruido, por el murmullo, por la bulla de las demás personas? Y ellos, y tal vez muchos de estos llegaron acompañando, bueno, no sé para dónde van, pero veo que va mucha gente y vamos, y tal vez ya estando allí se dieron cuenta de que a quien estaban viendo era a Jesús. Él sabía que él no podía alcanzarlos a todos, pero estoy hablando de esta manera humana, de ir por cada uno de ellos. Él sabía que, sabemos usted y yo, y él sabía que más adelante él iba a hacer un sacrificio en donde él iba a ofrecer el único camino para llegar a Dios. Pero por eso tenía discípulos, los estaba preparando para que cuando él fuera quitado de aquí de la tierra, estos discípulos quedaran para proclamar el Evangelio. Porque muchos habían creído por señales. Usted se pone a pensar, no era nada imposible para el Señor Jesús hacer obras y milagros, tal vez más fuertes o más llamativos de los que había hecho. Muchos le seguían por lo que digo, hizo milagros de sanidad, liberó a endemoniados, multiplicó comida, etcétera. Imagínense que estando el Señor allí y que la gente todavía estaba incrédula, que Él hubiera ascendido, ¿verdad? Sin nada, que la gente iba a creer únicamente, y Él se lo reprochó a muchos, de que creían por ver señales. Pero eso era todo. No había una disposición de creer un poco más. Entonces, aquí el Señor sintió el impulso de estar a sola con sus discípulos y enseñarles a ellos. ¿Enseñarles para qué? Para que ellos compartieran el Evangelio a los demás. Porque tenía que comenzar a prepararlos para el ministerio. Lo que ellos más adelante harían con las multitudes. Y ejemplo de eso podemos ver a un Pedro, que después los miles que se convirtieron en una noche, a los que predicaba. Fíjese que el propósito del Señor, y mira de esta manera, el propósito del Señor era hacer discípulos, gente que tuviera el conocimiento antes de tener un gran número. Ahora, nosotros, ¿en qué posición estamos? ¿Somos parte de un número grande, amplio, o somos parte de ese número pequeño? Porque
Mire, ¿a qué me refiero? Multitud, un gran número. Los 12 discípulos, un número también, pero un número que estaba siendo preparado. ¿Cuánto tiempo estuvo con sus discípulos en la montaña? Un día, una semana, no sabemos. Solamente dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Por qué? Porque dice, eso lo dice en Mateo 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Entonces, para alcanzar a las multitudes hay dos ingredientes básicos. Pero cuando hablemos de multitudes, estamos hablando de que todos somos parte de convertirnos en discípulos y hacer discípulos. Pero muchas veces cuando hablamos de multitudes se nos viene a la mente, me gustaría, a mí, voy a ponerme yo como ejemplo, no hablo por nadie ni por nada. Me gustaría tener una iglesia grandísima, grandísima, que no es malo, la verdad que no es malo. Muchas veces llegamos el hecho de criticar porque alguna iglesia prospera grandemente. No, qué bueno que haya gente congregándose, pero, el punto es, si tenemos a esa gente congregándose, el pastor está convirtiendo discípulos. Ese es el propósito, no otra cosa. No, que porque aquella iglesia tiene más comodidades. Mire, eso es lo de menos. Muchas veces nos enfocamos en esto, porque aquel tiene aire acondicionado, porque tiene mejores asientos. No, es que se predique el evangelio. Entonces, para alcanzar a las multitudes se necesitan dos ingredientes básicos. El primero es compasión y el segundo es discipulado. Compasión es tener amor por esas personas y discipulado es tener la enseñanza. Compasión, ver a las multitudes, mantener los ojos abiertos para poder ver a la gente y sus necesidades. Porque si nosotros vemos las multitudes como un número de personas, pero no vemos como un cúmulo de necesidades o un cúmulo de problemas. Dígame, ¿quién de nosotros está exento de problemas? ¿Cuántas personas dentro de una congregación grande o una congregación pequeña no tienen problemas? Entonces, compasión es ver a las multitudes, mantener los ojos abiertos para poder ver ¿qué? A la gente, pero también a sus necesidades. Y ese es el problema en el cual todo aquel ministro que es llamado por Dios puede cometer un error y es ver solo a la gente y no a las necesidades. Ver un número y ver a las personas como un número más, pero no tener compasión de ver las necesidades, de que tengan un alimento que los haga crecer, no que los mantenga anémicos. Porque si usted es una persona que come no comida saludable, comida rápida, va a llegar un momento en que usted se puede ver, puede subir de peso, porque y subir de peso no significa que alguien sea saludable. ¿Cuántas personas tienen sobrepeso y son anémicos por una mala alimentación? Y muchas veces podemos ver a una persona delgada y decimos, ¿está enfermo? No, y probablemente está sano por tener una alimentación adecuada. Mateo 9:36. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, andaban perdidas. Desamparadas era, no había quien velara por las necesidades. Y hay una multitud muy grande, hay un mundo muy grande que está desamparado y está dispersos. Están desamparados no porque no tengan un recurso económico y lastimosamente no nos podemos enfocar en eso porque eso no es lo importante. Lo importante es el alma. ¿Cuánta gente puede estar económicamente bien pero espiritualmente están vacíos, necesitados? Y si como ministro, si usted como hermano, servidor o líder en una congregación, usted también
tiene la obligación, no solo es del pastor, no solo de los líderes, no solo de los maestros, no, tiene la obligación para cada uno en que veamos las necesidades y tengamos compasión por aquellos que no tienen un pastor. Y estoy hablando que no tienen al Señor. Dice, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque solo lo buscaban por una necesidad. No lo buscaban porque de verdad dijeran, voy a cambiar mi vida, vamos a cambiar mi vida, vamos a creer. Y así hay mucha gente. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque como ministerio se corre el riesgo, y eso es algo muy importante, en que veamos a la gente, pero no veamos sus necesidades. Veamos a la gente como un número, porque ese número nos dice un indicador económico. Claro, en una iglesia hay que pagar cuentas, sí, sí, sí. Nada es gratis, el agua, la electricidad, los recursos para transmitir, ninguna empresa regala el internet, hay que pagarlo, etcétera. Sí, hay que mantener las instalaciones limpias, la grama cortada, la limpieza, etcétera. Sí, 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 claro. Pero eso no es lo importante en un ministerio. Lo importante es que podamos ver por las necesidades de las personas. Hay que tener compasión. ¿Usted tiene compasión por los demás? Porque si no tenemos compasión por los demás, difícilmente vamos a ser de otros discípulos. Amén. Es muy importante, hermanos, muchas veces en el día a día que vivimos se nos olvida que hay hermanos, que hay personas que necesitan. Y muchas veces nos centramos en nosotros. Bueno, no quiere aceptar del Señor o no quiere conocerlo. Ese es su problema. Oremos, compasión, dice Isaías 63:9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Ahora, compasión, ya vimos la parte de compasión. Discipulado. Comprender que uno solo no puede hacer la tarea. Amén. En mi caso yo no puedo hacer solo la tarea. Necesito de otros para ir a medida la iglesia, a medida que la iglesia, un ministerio va creciendo, se necesitan ayuda. Pero cuando la iglesia se está formando o hay un grupo, hay que encargarse de discipular a la gente. Y déjeme decirle algo. La gente hoy no tiene deseos de ser discipulado. ¿En qué sentido? No tiene deseos de tomarse un tiempo extra. Yo sé, los trabajos son cansados. En cualquier parte. No solo aquí en Estados Unidos, también en cualquier parte. Pero muchas veces, déjeme ponerlo aquí. Aquí, de muchos hermanos, el trabajo es más físico que tal vez de oficina. Y entiendo, mucha gente se levanta 4 o 5 de la mañana para irse a sus trabajos. Trabajan 8 o 10 horas. Y es un trabajo físico. Claro que hay un cansancio. Sí, es entendible. Pero, si yo si yo comprendo esto, necesito ser discipulado para poder después ser discipulador. Entonces es precioso enseñar a otros para que ayuden a la gran comisión. Muchas veces como integrantes, como servidores en una iglesia no nos queremos comprometer. Y se lo digo yo por experiencia. Durante muchos años en la congregación central, mi padre enseñaba a obreros principiantes y después de obreros principiantes se convirtieron en maestros, discipuladores, y ahí estaban todos los miércoles a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche, recibiendo las enseñanzas, aprendiendo. Y eso que había culto en la iglesia domingo en la mañana, domingo en la tarde, que sigue habiendo martes y jueves. Imagínense.
y el viernes se iba a dar la enseñanza. Entonces, una persona que era constante en el ministerio, imagínense, pasaba el domingo en la iglesia, martes y jueves en los cultos, miércoles recibía la enseñanza y el viernes iba a dar la clase. Y entonces prácticamente los únicos 2 días que se tenían libres era lunes y sábado. Había que pagar un precio. Hubo un tiempo en que no lo quise hacer. Simple y sencillamente no lo quise hacer. Yo decía, yo el miércoles, lunes, miércoles, yo tenía lunes, miércoles y viernes libre, porque para mí era, hay suficientes hermanos enseñando. Por eso le digo, se lo estoy diciendo por experiencia. No se lo estoy diciendo por experiencia. Y una vez yo recapacité y dije, Señor, perdí tanto tiempo. Es decir, me atrasé, si lo puedo hablar de esta manera. Probablemente las cosas que yo aprendí este año pasado, ¿será que yo tuve la oportunidad de haberlas aprendido hace 10 años atrás? Y no lo hice. Entonces, muchas veces se nos olvida esto. Como tengo pastor y como hay otros encargados, dejémosles a ellos. No, seamos parte, porque a todos fuimos llamados para esta gran comisión. ¿Dónde está esto? Bueno, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y mire qué bendición que hay hombres y mujeres que han dado aún su vida por ir a aquellos lugares donde es prohibido predicar de la palabra del Señor. Y muchos de ellos han muerto. ¿O no lo leímos ahí en Mateo? Bienaventurados estos que son vituperados. Y muchas veces nosotros estamos bien tranquilos en nuestra casa, sentaditos, ¿verdad? Ay, hoy como los cultos son en línea, ay, hoy hace frío, no voy porque hace frío, hoy hace calor porque no hace calor, y no voy porque hay mucho tráfico, o no. Miren, muchas veces ponemos muchas excusas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Oiga, hasta para bautizar deberíamos nosotros de estar preparados. Hermano, es que yo no soy pastor, sí, pero imagínese que usted esté en un lugar lejano y surge la necesidad y alguien acepte al Señor y usted tenga que mostrarle el plan de salvación y bautizar y decirle, mire, le voy a enseñar cómo se toma la cena del Señor. ¿Cuántos de los que están viendo esta enseñanza saben cómo hacer una confesión de fe? ¿Saben cómo se bautiza? ¿Alguna vez se han interesado por cómo se hace la cena del Señor? No, es que eso es del pastor. No, es para todos. Dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles. Es responsabilidad suya también estar preparado para enseñar. Segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga a hombres fieles. ¿Usted no cree que había fidelidad en esos hermanos que estaban casi que toda la semana en la iglesia? Sí. Y yo decía, no, suficiente, yo sirvo los 4 días a la semana. Y pregúnteme, ¿yo iba a algún lugar a recibir el discipulado? No, yo estaba en mi casa, o andaba afuera, o andaba cenando. Es que mire, el día sábado yo tenía el ensayo de alabanza. Y entonces me cortaba porque el ensayo era de 4 a 6 de la tarde, entonces... Sí, muchas veces necesitamos un sacrificio más para cumplir esto. Amén. Porque
la predicación y enseñanza no deben hacerse solamente en la iglesia, amén, sino en todo lugar donde se encuentre la gente. En las montañas, a la orilla del mar, en los hogares, en la calle, en todo y en cada lugar. Hoy tenemos esta conexión. ¿Cuántas personas viven en un lugar en donde no hay una iglesia? Y tal vez esta es la manera de aprender. Pero no es para, mire, me voy a referir a usted que posiblemente esté en esa condición. No es solo de, miren, vengan, les voy a poner un video. No, aprenda usted y enséñale a los demás. Porque, hermanos, las enseñanzas de este día, como miércoles de discipulado, doctrina básica, aquí no le estamos enseñando, o yo no le estoy enseñando lo que Misión Cristiana Judá dice. No, permítame. Le estoy enseñando lo que la palabra, le estoy compartiendo lo que la palabra dice, que es para que cualquiera lo pueda utilizar, para que cualquiera lo pueda compartir con los demás. La predicación y la enseñanza no solo es en la iglesia, eso en los hogares. Usted está a cargo en una casa, aprenda y enséñale a su familia. Si usted está lejos, en la montaña, en algún lado, donde sea, aprenda. Porque las grandes multitudes son importantes. Sí, pero un pequeño grupo de discipulado es crucial para el cumplimiento de la gran comisión. ¿Por qué? Porque fíjese que el Señor con 12, ¿a cuántos alcanzó? Sí, está bien, Judas, quitémoslo, pero se puso otro discípulo. Pero estos, ¿a cuántos alcanzaron? Y después el Señor, por medio de Pablo, el Señor ocupando a Pablo. ¿Cuántos estuvieron con Pablo? Eran pocos. Pero ahí vemos a un Timoteo. No eran, pero estos llegaron y siguieron haciendo ese trabajo. La misión del Señor es alcanzar a la gente, pero el método es hacer discípulos. ¿Qué quiere el Señor? Hacer discípulos. ¿Para qué? Para alcanzar a la gente, para alcanzar a las multitudes. Y que de esto vayan, si usted alcanza a uno y hace discípulo, ese tal vez alcanza a su familia y alcanza a 5 más. Y tal vez enseña, mire, y con el tiempo esto va creciendo. ¿Qué es hacer discípulos? Es dar un entrenamiento intensivo a un grupo pequeño de personas para que ellos puedan ayudar en el ministerio a las multitudes. Pero vuelvo otra vez, se necesita un sacrificio de tiempo. Se necesita. Y muchas veces pareciera que no estamos dispuestos a hacer eso. El hacer discípulos también fue el método de Pablo. Amén. Lo que leíamos en Mateo 28, 19 al 20. Hechos 16, del 1 al 3. Hechos 16, del 1 al 3. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Amén. Ahora, vamos a 2 Timoteo 2:2. Oiga lo que dice desde el versículo 1. Tú pues, hijo mío, pero era un discípulo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que has visto, ¿qué era? ¿Qué oían
Es lo mismo que el Señor hizo con los discípulos. Él hablaba antes mucho y los discípulos lo escuchaban a Él. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Esto comparte, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y probablemente usted se puede preguntar, mire, hermano, yo creo que no me considero idóneo para enseñar. No, para muchas veces puede ser la excusa, así como para mí era la excusa de no ir a obreros principiantes, de no ir a maestros discipuladores. Sí, llegó un día, mire, llegó un día en el cual comprendí, entendí, yo creo que fue el Señor, no fue mi voluntad, que era necesario enseñar. Y cuando yo empecé a enseñar, me di cuenta de que el que estaba aprendiendo era yo. Esto encarga a otro. El líder o el encargado tiene que reunir un pequeño grupo, ¿verdad? Discípulos, para darle este entrenamiento y esta preparación especial. Si no estoy mal, ya tenemos en esto de los miércoles, se empezó en 2020. Entonces yo no sé si ya, no me recuerdo por qué fecha fue, pero imagínense todas las enseñanzas que se han dado solo de doctrina básica, las que llevamos solo de doctrina básica, solo los miércoles. Es una bendición este medio. Amén. Volvamos a Mateo 5. Mateo 5, 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, oiga esto, vinieron a él sus discípulos. Pero Marcos y Lucas dicen que Cristo reunió a sus discípulos para el entrenamiento y la preparación. ¿Dónde está esto? Mateo 3:13. Marcos, perdón, me equivoqué. Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pero me llama la atención en Marcos, muy importante, ¿verdad? Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Pero si usted nunca tiene el deseo, si usted nunca quiere tener el compromiso, difícilmente el Señor lo va a llamar. No estoy diciendo que pueda pasar. No, muchas veces nosotros entendemos, ¿verdad? De que deberíamos, pero no ponemos de nuestra parte. ¿Y cómo vamos a ser tomados en cuenta si no somos fieles, si no somos constantes, si no se nos nota que queremos aprender de su palabra? ¿Cómo? ¿Cuánta gente, imagínense, para aquel que es ayuda de un pastor, ¿cómo se va a tomar en cuenta a alguien que no tiene ningún deseo? Entonces se requieren 3 cosas para el entrenamiento y la preparación. Un lugar. ¿Usted tiene una iglesia? Mire qué bendición, aquí el Señor nos ha provisto de un lugar amplio con comodidades suficientes para enseñar. Un tiempo tenemos, por eso le digo, hay que hacer un sacrificio y un mensaje o enseñanza. Y el Señor nos ha dado enseñanza. Las palabras subió al monte y sentándose, parece decir que Jesús había escogido deliberadamente, ¿verdad? Él había dicho lugar y dicho momento para el entrenamiento. Nada fue improvisado. Y ese es el problema, que muchas veces se tiene el deseo, pero no el conocimiento. Se tiene el deseo, pero no el estudio. Y ahí es donde muchas veces vienen tergiversaciones de la palabra, entendimiento de otras cosas.
Todo había sido planificado. Personalmente Jesús estaba preparado. ¿Por qué? Porque esto, cuando lo comparamos con muchos lugares, lastimosamente, da tristeza porque hay ministerios de los que no están preparados. Muchos. Y sucede esto, al final parece que es un lugar en el cual se vuelve un club social. Tal vez en el principio se tuvo ese deseo, pero llegó un momento en que 2, 3 enseñanzas, 4, 5, se acabó y ya no había más. Y muchas veces no es culpa de esos pastores, porque en muchos casos, hermano, aunque usted no lo crea, por el simple hecho de decir que se quiere tener una iglesia en tal parte, o porque algunas veces, lastimosamente sucede, algún grupo se separa y dicen, fulano, porque tal vez predicó una vez, o tal vez es el más espiritual dentro de todos, usted va a ser el pastor. Lastimosamente así es. Y hay que entender algo, el ministerio es para aquel que es llamado. No me entienda de que lo estoy poniendo en un punto en el cual uno pueda creerse superior. No, porque el que es llamado para servir. Amén. Ese es el propósito, es llamado para servir. Volvamos otra vez a Mateo 5. Y fíjese que del 2 en adelante, del 2 al 12 vemos las bienaventuranzas. Bienaventurado, esta palabra Macarios, con K, Macarios viene de la raíz Mac, que indica algo grande o larga duración. Se trata de un adjetivo que denota felicidad, 3 veces dichoso, bienaventurado 3 veces, alguien con mucha bendición, digno de ser congratulado. El gozo y la satisfacción espiritual que perduran a pesar de las circunstancias. Por eso le digo, llamados. Porque miren, hermanos, el llamado al ministerio no es nada fácil. Pero todos estamos llamados a ser discípulos. Eso es muy diferente. No todos son llamados para ser pastores. Hay algunos que van a ser llamados para ser maestros. Pero todos somos llamados a ser discípulos. Y todos somos llamados también a enseñar a otros. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque fíjese, repito otra vez, el gozo y la satisfacción espiritual que perduran a pesar de las circunstancias, que perduran también a través del dolor, pena, pérdida y la aflicción. Entonces, aquel que tiene ese llamado como para el ministerio, para ser pastor, el Señor lo va a capacitar para que soporte todo lo que venga. Pero también el que es llamado a ser discípulo tiene de lo mismo. ¿O acaso la parábola de las 2 casas solo son para pastores? No, es para todos nosotros. Depende en dónde nos pongamos. Dentro del pastorado hay otras responsabilidades muy grandes. Pero todos deberíamos de estar capacitados para enseñar a otros. La tarea no se puede hacer sola. La tarea no puede ir el pastor a todas las casas, a todos los hermanos. Necesita de gente de la congregación que estén capacitados para enseñar a otros. Amén. Y el problema es que está en que muchos buscan en las cosas de la tierra, ¿verdad? Como posición, dinero, fama, poder y placeres. Porque se pierde ese sentido, se pierde ese objetivo. Mateo 6, 19 al 21. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y en donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Segunda de Corintios 6, segunda epístola a los Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Por qué quiere enseñar usted? ¿Por qué le gustaría enseñar? ¿Por compartir el evangelio o porque tenga posición, porque sea famoso, porque estamos ahí perdidos?
18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y Primera de Juan 2, 15 y 16. Primera epístola de Juan 2, 15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Entonces, el hombre busca ser bienaventurado en este mundo. O usted no quiere ser una persona bienaventurada, 3 veces dichoso. Entonces, aquel que busca las bienaventuranzas del mundo, ya lo vimos, ¿verdad? Mire, volvamos otra vez rápidamente a Mateo 5. Bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen, ya vamos a ir desarrollando más adelante esto, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución, los que son vituperados. Ah, ¿verdad? Entonces, el hombre que busca ser bienaventurado en este mundo, podemos encontrar varias cosas acerca de su naturaleza. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver? Que como humanidad somos carnales, corruptibles, pecadores y moribundos. Amén. Es muy importante esto. Eso es lo que brota de nuestra naturaleza y eso es lo que necesitamos cambiar. Y esto va a cambiar únicamente si nos volvemos discípulos. Romanos, para que vea. Romanos 8, del 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso, repito otra vez, usted, ¿qué busca? ¿Ser feliz en este mundo? Entonces tenemos un grave problema. Porque ahí leímos en Mateo, ¿verdad? Bienaventurado el que llora, el que es perseguido. Y muchos de nosotros no queremos pasar por eso. Entonces, nuestra naturaleza desea ser prosperada. Deseamos vivir una vida light, una vida feliz, una vida tranquila, una vida sin exigencia, creyendo y diciendo yo soy cristiano, me congrego, hago esto. Queremos fama, queremos poder y ahí muchas veces queremos que en las redes sociales nos vean o queremos salir en algún video o hacer algo. No, mire, no va por ahí. Porque si usted quiere ser bienaventurado en este mundo, entonces tenemos un grave o tiene un grave problema. Tenemos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos muestra que somos carnales, corruptibles, pecadores y moribundos. Romanos 8, del 5 al 8, porque las cosas que son de la carne, piensa en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Verdad que esto es contrario a lo que leemos allá en Mateo? También Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto, lo que estamos viendo, lo que estamos entendiendo aquí es lo que brota de nosotros. Esa es nuestra naturaleza. Pero es por medio de la enseñanza, por medio del Espíritu Santo que podemos dar este cambio. ¿Por qué?
porque también el hombre, es decir, nuestra naturaleza está enceguecido en cuanto a su verdadera necesidad. Por eso le decía al principio, cuando vemos multitudes, ¿qué vemos? Porque si solo vemos números, no tenemos compasión, porque al ver compasión, vemos las necesidades y los problemas que las personas tienen. Entonces, el hombre está enceguecido en cuanto a su verdadera necesidad, la de un espíritu renovado. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Efesios 4. Efesios 4, 23 al 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y Primera de Pedro 1, 23. Primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Y termino con esto. El hombre ignora el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque está mal informado y engañado al respecto. Está endurecido con ello. Es incrédulo en cuanto al reino de los cielos. Es negligente al respecto. Prefiere alguna otra cosa y no le interesa. Así algunos éramos. Otros estamos en un cambio, pero son a estos a los que les tenemos que ir a predicar y enseñar. Hermanos, hubo alguien que tuvo compasión de nosotros. Ese fue el Señor. Pero el Señor puso también compasión en otro que de seguro fue aquel que le compartió el Evangelio a usted. Es esa persona que el Señor puso para que usted un día llegara a la iglesia, tuvo compasión de usted. Así que usted y yo debemos de tener compasión por aquellos que no conocen al Señor. ¿Y cómo? Convirtiéndonos en auténticos discípulos. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por darnos esta oportunidad en la cual podemos, Señor, una vez más aprender de tu palabra. Permítenos convertirnos en auténticos discípulos. Permítenos tener esa disposición de querer aprender, pero no solo para quedarnos con ello, sino para alcanzar a aquellos que están dispersos y desamparados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche. Recuerde, mañana jueves tenemos nuestra enseñanza y primero Dios seguimos estudiando el libro de Zacarías. Amén. Estamos ahí viendo los estudios. Así que pase una feliz noche y que el Señor le bendiga.